De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El verso siguiente dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Oramos. Padre, le damos gracias a Dios por su misericordia. Padre, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios grande, tú eres un Dios poderoso. Alabamos su nombre, alabamos su nombre, alabamos su nombre, alabamos su nombre. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Gracias, Dios amado. Padre, hemos adorado, glorificado su nombre, hemos traído alabanza con la cual, Padre, venimos, nos presentamos delante de ti para ofrecerla, Padre, para exaltarle, Dios, para glorificarle y poner en alto su nombre, Dios amado. Ahora, Padre, nos toca recibir lo que usted tiene para nosotros, Padre, su palabra, Señor, santa y bendita. Oh Dios amado, edifíquenos, Padre. Oh Dios, glorifíquese en nuestras vidas a través de su palabra. Guíenos, Señor, llénenos, Padre. Oh Padre Santo, tú eres bueno, tú eres poderoso, Padre. Que esta palabra nos santifique, esta palabra, Padre, oh Dios, fluye en nuestra vida, sea glorificada en nuestros corazones y haga el propósito, cumple el propósito por lo cual es enviada a nuestras vidas. Le damos gracias, Señor, por su misericordia. Gracias a Dios porque usted es bueno. Muchas gracias, Señor, porque usted es santo, usted es poderoso. Aleluya. Eres bueno, eres digno, Señor amado. Gracias, Dios, por su misericordia. Muchas gracias, Padre. Qué bueno eres, Señor. Eres digno, Padre, de toda honra y de toda gloria. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios amado. En el nombre de Jesús, glorifíquese, Padre, a través de su palabra en nuestras vidas. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. La personalidad del Espíritu Santo. Ayer estuvimos hablando acerca de la divinidad de Jesús, ¿verdad? Vamos a hablar de la personalidad del Espíritu Santo y quizás más adelante estemos hablando de su divinidad. Y vamos a usar este tema porque, como hemos venido diciendo, hermanos, en estos 3 días que hemos hablado tanto de la Trinidad como de la deidad de Jesucristo, hemos visto, quizás vuelvo y digo, usted ha podido alguna vez encontrarse a una persona que dice que el Espíritu Santo no es una persona, ¿verdad? Que es un poder, que es el poder de Dios, que es la esencia de Dios, que es el mover de Dios, pero que en realidad no es una persona, que lo que sentimos nada más es el poder, pero no que sea una persona, sino que Dios derrama de su gracia y entonces nosotros sentimos, ¿verdad?, la presencia de Dios, pero no del Espíritu Santo en sí, como persona. Entonces vamos a ver a través de las Escrituras esto. Siempre, hermanos, que estudiamos estos temas, es bueno que usted traiga, ¿verdad?, ahí algo como a poder anotar, hermanos, porque esto es importante. Como dije ayer, muchas veces lo que hacemos cuando encontramos personas, hermanos, que no creen en la existencia del Espíritu Santo como persona, ¿verdad?, solo le echamos la cara y cabeceamos y decimos, ¿y qué le digo? Yo sé que no es así, pero ¿cómo le contesto? Porque no tenemos palabra de Dios en nuestra vida. Entonces es necesario estudiar la Biblia para que nosotros entendamos esto, hermano. Hay algunos teólogos que han existido. Ayer estuvimos hablando de Arrio y la controversia arriana, un teólogo del siglo IV, que, ¿verdad?, comienza a formular, a enseñar una doctrina y a confundir a muchas iglesias, muchos hermanos en las iglesias, y diciendo primero, ¿verdad?, de que solamente Dios es el Padre, Dios verdaderamente, Jesucristo es Dios, pero en una forma secundaria, no con la misma capacidad de Dios Padre, y que el Espíritu Santo es en cierta manera un poder, ¿verdad?, que se mueve, o algún poder que fue creado por Jesucristo. Entonces, desde la antigüedad, desde hace muchos años, se viene, hermanos, Satanás en cierta manera quiere que nosotros entendamos esto, ¿verdad?, de que, o que creamos, mejor dicho, esto, de que el Espíritu Santo no es una persona, para no tratar con el Espíritu Santo como una persona.
de la manera que tratamos con Jesús y con el Padre. Y yo le voy a decir algo, nunca vea al Espíritu Santo como un poder. Amén. Siempre véanlo como una persona que tiene poder. Y cuando hablamos de la personalidad, estamos hablando de muchas cosas, hermanos, que vamos a estar estudiando en esta ocasión. Y muchas veces se cree que el Espíritu Santo es un poder, una fuerza nada más, por los significados tanto griegos como hebreos de la palabra espíritu, ya que la palabra espíritu del hebreo es la palabra ruach, y esto significa viento o significa aliento, ¿verdad? Soplo. La palabra de Dios dice que cuando Dios creó al hombre, ¿qué? Sopló en su nariz aliento, sopló espíritu. Amén, hermanos. El espíritu que nos da vida. Entonces, esa palabra ruach es aliento del hebreo. Entonces, él no solo sopló, y sopló y volvimos, de nosotros, no sería palabra volver, sino que venimos a la vida. ¿Sí me explicó? Sino que depositó en nosotros espíritu de vida. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Amén, hermanos. Y ese espíritu fue dado a nosotros, no el Espíritu Santo, sino espíritu de vida a cada uno de nosotros. Entonces, de ahí se toma también la palabra, ¿verdad?, ruach, para referirse al Espíritu Santo. Y del griego es la palabra pneuma, que esto significa viento. Ustedes saben, los carros tienen, o por lo menos las llantas, ¿no?, neumáticos, por lo menos algunas. ¿Y qué es lo que mantiene el neumático? Aire, ¿verdad? Entonces, de ahí, de la palabra pneuma, se deriva, ¿verdad?, esa palabra neumático, que es lo que contiene aire dentro de sí. Pero en sí, ¿verdad?, del griego, si se le llama pneuma, no es que está hablando de un viento, sino de una persona. Aleluya. Amén, hermanos, de una persona. Y como dije, de ahí viene esa confusión de muchas personas. Pero vuelvo y digo, es que son gente que no estudian quizás la Biblia de la manera que se debe de estudiar. Y vamos a estar viendo a través de las Escrituras que el Espíritu Santo tiene características personales. Entonces, no puede ser viento, no puede ser aire, no puede ser aliento, porque tiene características como cualquiera de nosotros, como cualquier persona. Amén, hermanos. Y una de las cosas, o quizás para comenzar, estar viendo los atributos personales del Espíritu Santo, vamos a comenzar con esto, lo que dice Primera de Corintios. Vamos ahí, por favor, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 2, y verso 10 al 11. Y es que el Espíritu Santo, en sus características personales, Él escudriña y tiene conocimiento. Entonces, el viento no escudriña, el aire no escudriña, ni tiene conocimiento. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, le decimos que vamos a leer 1 Corintios, capítulo 2, y verso 10 y 11. 2, 10 y 11. ¿Lo tenemos, hermano? Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? Entonces, hablamos del Espíritu que escudriña y tiene conocimiento, y aquí dice que el Espíritu Santo reveló. ¿Acaso el viento puede revelar algo? No. ¿El aire puede revelar algo? No, tampoco, hermano. Pero aquí estamos viendo una persona que sí puede revelar. Pero bueno, dice acá, por el Espíritu Santo, todo, ¿qué dice? Ok, leemos el 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Así dice, ¿verdad? Porque el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién puede escudriñar lo profundo de Dios si no es Dios? El Espíritu Santo es Dios, que en otra ocasión vamos a estar hablando de su divinidad. Pero aquí habla de alguien que puede escudriñar. Estas son características personales. Jesucristo le dice a los discípulos: escudriñen las Escrituras. Pero aquí vemos que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. Son características personales. Entonces no podemos decir, hermanos, que el Espíritu Santo, por el amor de Dios, que el Espíritu Santo, o creer que el Espíritu Santo es un poder. Sentimos su poder, pero es una persona que tiene poder en nuestra vida. Cuando decimos el Espíritu Santo se mueve, nunca piense, bueno, que es un viento que está pasando aquí. No, es la persona del Espíritu Santo que se está manifestando, porque lo tenemos dentro de nosotros, y está manifestando su poder, está manifestando su gloria. Al Espíritu Santo no lo podemos ver, porque es Espíritu, es Dios.
Amén, hermanos. Pero sí podemos ver su manifestación en la manera que Él se mueve en nuestra vida. Amén, iglesia. Cuando yo veo una persona llena del Espíritu Santo, yo veo al Espíritu Santo que se está moviendo, porque no es la persona que lo está haciendo, es el Espíritu de Dios en la vida de la persona. Amén, hermanos. Amén, iglesia. Imagínense cuando una persona danza en el Espíritu. Cuando una persona danza en el Espíritu, está siendo guiada por el Espíritu. Quien tiene el control de la persona es el Espíritu Santo. Lo que vemos ahí es al Espíritu Santo moverse en la vida de esa persona. Y no es una fuerza, hermano, es una persona que tiene poder. Amén, iglesia. El verso 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? En él, ¿verdad que sí? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino Él puede conocer. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque Él escudriña y tiene conocimiento. Amén. Entonces, cuando alguien le dice, mire, es que ustedes creen en un Dios, algunos dicen de una manera burlesca, un Dios de 3 cabezas, cuando no es así. Amén. Algo otros dicen, no, es que ustedes creen que el Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo es el poder de Dios. Y cuando le digan eso, hermano, usted rechace, porque el Espíritu Santo no es el poder de Dios, es Dios. Es una persona que es Dios y tiene poder. Porque cuando se habla del poder de Dios es como una sustancia de una persona que sale, o sea, que pertenece a la misma persona. Pero el Espíritu Santo no es el poder de Dios, es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y mire, en la manera que muchas veces nosotros enumeramos, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque la Biblia dice que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y pensamos que, ¿verdad?, el Padre tiene más jerarquía que el Hijo y el Hijo más que el Espíritu Santo, pero no es así. Si entendemos esto, el Hijo es igual que Dios, que el Padre. El Espíritu Santo es igual que el Hijo, igual que el Padre, porque es Dios. Oye, y por eso decíamos, no es que, ¿verdad?, se disminuya la deidad de uno y que uno sea menos que otro. Es Dios. Si Jesús es Dios, es igual que el Padre. Si el Espíritu Santo es Dios, es igual que el Hijo, es Dios también. ¿Sí entendemos esto? ¿Sí, verdad, hermano? Es Dios, es Dios. Entonces, claro, ¿verdad? Nosotros enumeramos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los ponemos en categoría, pero en su divinidad es el mismo, es Dios. No es que la esencia divínica o de la divinidad del Espíritu Santo es menos que la del Dios Padre, es igual, es Dios. Amén, hermanos, es Dios. Entonces el Espíritu Santo escudriña y tiene conocimiento, decíamos, ¿verdad? Y lo hemos visto en estos 2 versículos, hermanos. Escudriña lo profundo de Dios y conoce los secretos, las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios también. El Espíritu Santo es el que distribuye los dones según su criterio, según lo que Él piensa. Él lo hace, lo que Él cree, Él lo hace. Y no es que va a tomar decisiones, ¿verdad?, sin consultar. Y bueno, este hizo esto. El Padre dice, no, es que el Espíritu Santo hizo esto sin consultar conmigo, es Dios. Son uno. Amén, hermanos. Vamos a la Biblia, por favor, ahí mismo, al capítulo 12. Capítulo 12. Gloria al Señor. Verso 11 vamos a leer en esta ocasión. ¿Lo tenemos, hermanos? Pero todas estas cosas las hace uno. Amén. Y el Espíritu lo leemos. Pero todas las cosas las hace uno y el Espíritu. Y el mismo Espíritu, dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién Él quiere? El Espíritu. Entonces puede tomar decisiones. El viento no toma decisiones, hermano. Fíjense, cuando Jesús le dice a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere, esa es la traducción nuestra, viento, pero se está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces la palabra sería, el Espíritu Santo llega de donde quiere, y nadie sabe el camino. Amén.
Es la palabra neuma que se usa en esa expresión del griego. Neuma. Entonces, el Espíritu Santo llega de donde quiere. La Biblia dice que en el día del Pentecostés estaban todos reunidos, como 120 reunidos, ¿verdad? En un lugar, en un aposento alto. Y de repente sintieron como y esto es lo que confunde a la gente, de que era el poder de Dios. Vamos a ir, por favor, hermano. Íbamos a leer, ¿qué dijimos? Lo leímos, ¿verdad? Ok, vamos a Hechos, por favor. Hechos capítulo 2, ¿verdad, hermanos? Gloria a Jesús. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, o 50 días después de la Pascua, estaban todos unánimes juntos. Pentecostés es un título que se le da al Espíritu Santo, pero Pentecostés significa 50 días después. Claro que en esos 50 días después, cuando llegó la promesa del Espíritu Santo. Amén. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo. ¿De dónde vino el estruendo? Del cielo. Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Ahora, usted nota que es una comparación que está haciendo aquí, hermano. ¿Cómo? O sea, hace una comparación. Bueno, para que entiendan bien lo que pasó ahí, se oyó un estruendo como que si era un viento que estaba soplando. Como si era. Amén, hermanos. Muchas veces queremos sentir que el Señor sopla, ¿verdad? Uy, sentimos un viento, es el Espíritu Santo, seguro. Vea, lo leemos nuevamente, no se me quede bien. Y de repente vino del cielo un estruendo. El estruendo, el ruido que se oyó era como de un viento recio. O sea, cuando el viento sopla fuerte se oye el ruido, ¿verdad, hermano? Se oye el ruido. Entonces, así de esa manera lo describe. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, como ese viento, como el sonido que hace un viento recio que sopla. Amén. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ese ruido como de viento que soplaba llenó toda la casa. Amén, hermanos. Y dice ahí, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Otra vez. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Lenguas de fuego. Y bueno, cuando leemos esta palabra, no se imagine como una lengua que uno tiene, ¿verdad? Y como lengua, o sea, una llama de fuego, pues. Una lengua de fuego, como cuando el fuego de repente se levanta y hace, ¿verdad? Esa lengua de fuego. Entonces, dice, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Quién es el que les daba? El Espíritu. ¿Quién es el que tomó la decisión de dar? El Espíritu. Según el Espíritu les daba que hablase. O sea, el Espíritu decide darle lenguas y puede tomar decisiones porque es una. Entonces, también otra de las características personales, cualidades personales del Espíritu Santo es que Él tiene mente. Poderoso. Estas son características personales, porque si pensamos, porque tenemos, gloria a Dios, tenemos cerebro. Aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a ver ahí donde leímos, hermanos, Romanos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Decimos que el Espíritu Santo tiene mente, mas el que escudriña los corazones sabe. Salido afuera o ha estado, ¿verdad?, caminando y de repente siente un viento y dice, ¿cómo me ama este viento? Aleluya. No, es un viento, es un aire que pasó. Pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Aleluya. Son cualidades personales, hermano. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Capítulo 15. Ahí Romanos, capítulo 15. Verso 30. Romanos 15, 30. Gloria a Jesús.
¿Tenemos? Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo. ¿Nos ama, hermano? Sí. Y si la Biblia dice que nos anhela Celosamente. celosamente. ¡Aleluya! Amén. Nos ama. Esto lo puede hacer solamente una persona, hermano. Amén. Un ser que tiene cualidades personales, como cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Gloria a Dios. El Espíritu Santo testifica y exalta a Cristo y al Padre. Gloria a Dios. Vea lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a ir, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 15. Gloria a Jesús. 15. Vamos a leer el verso 26. Decíamos que Él testifica y exalta a Cristo y al Padre. Verso 26. Pero cuando venga el Consolador, que es referente al Espíritu Santo, Paracletos, la palabra griega, uno llamado a estar al lado de Él. El Espíritu Santo fue enviado para estar en la iglesia. Eso es la promesa del Señor Jesús, ¿verdad? Y yo rogaré al Padre y os enviará otro Consolador, Paracleto, alguien que está al lado de Él, en este caso de la iglesia, que fue enviado a la iglesia para morar en la iglesia y estar con nosotros para siempre. Amén, hermanos. Entonces, el verso 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. ¿Cuál es el título que se le da aquí? Espíritu de verdad. De verdad. Amén, hermanos. Y dice, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él hablará, dará testimonio acerca de Jesús. ¿Acaso el Espíritu Santo no nos habla referente a Jesús, hermano? ¡Aleluya! Claro que sí, a través de la palabra y a través de los profetas. Amén, de aquellos que tienen el don de profecía. Amén, hermanos. Y el Espíritu Santo hablando. Amén, hermanos, referente a Cristo, testificando de Él, de lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. ¿Sí o no, hermano? Gloria al Señor. Dios es bueno. Sí. Dios es bueno, ¿verdad que sí, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a ver si el verso 16 que queremos leer acá también. Gloria a Jesús. Vamos a pasar al capítulo 16 entonces. Y verso 13, vamos a ver si es este. Sí, creo que sí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, amén, hermanos, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará, oiga esto, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este es el propósito de la profecía. Amén. La profecía o el don ministerial profético en la vida de las personas sirve para edificación de la iglesia, para consolación de la iglesia, pero para revelar el futuro también, en sentido de lo que Dios tiene planeado hacer, de lo que viene. Usted recuerda aquellos profetas que menciona la Biblia, uno de ellos que habló el Espíritu Santo a través de él acerca de una sequía o de una hambruna que vendría. Y luego la Biblia explica que fue en tiempos de tal gobernante y las iglesias se movilizaron para ayudar a los hermanos que estaban pasando mayor necesidad. ¿Se cumplió? Sí. El Espíritu Santo advirtió de lo que vendría para que la iglesia estuviera prevenida. Habla, el Espíritu Santo habla, hermano. Sí. Amén. Sí. ¿Se recuerdan de aquel profeta que tomó el cinto de Pablo, se amarró las manos y los pies y no sé si deriría al suelo, pero se amarró, hermanos, y dijo, así van a amarrar al dueño de este cinto para poder parafrasear el texto? Esto es lo que le va a pasar al que le pertenece. Pablo sabía lo que iba a pasar. Sí. Dios ya se lo había dicho también a él y se lo confirma a través de un profeta. Amén. Le dice lo que va a pasar. Gloria a Dios, así es. Esa es la obra del ministerio profético, del don de la profecía. Gloria a Dios. Amén, hermanos, gloria al Señor. Alabamos al Señor, gloria a Dios. Cuando habla el Espíritu de Dios se cumplen las cosas. Sí. Cuando es emoción de la persona, eso nunca pasa. Nunca pasa. O si usted ve que nunca pasó, es que no habló el Espíritu Santo. Corazón. Amén, hermanos.
Pero cuando el Espíritu Santo habla y usa a una persona, esas palabras que el Espíritu Santo habla se cumplen. Entonces, el Espíritu Santo consuela también. Amén. Y como dije ayer, no sé qué día, no podemos, ¿verdad?, salir y sentir el viento y decir qué consuelo me dio este viento. No, nos refrescó a lo mejor. Sí. Pero cuando nos sentimos consolados es porque hay una respuesta. Aleluya. Es porque la carga se quita de nosotros, hermanos. Amén, hermanos. Nos sentimos tranquilos en el Señor, nos sentimos bien en el Señor. Porque hay descanso en nuestras vidas. Hay consuelo. Si hay tristeza, nos consuela. Nos da palabra, hermanos, para que nuestra fe sea firme en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Capítulo 14 del Evangelio de Juan. Verso 16. Vamos a ir ahí, por favor. 14, 16. ¿Lo tiene, hermanos? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, Paracletos. Amén. Uno que está al lado de el que ayuda, significa esta palabra también, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. O sea, es alguien que ha sido enviado para estar al lado de alguien. Y en este caso es el cuerpo de Cristo, la iglesia. El Espíritu Santo está con nosotros. Y no solamente está aquí en la iglesia. Usted sale, hermano, se sube a su carro y el Espíritu Santo está ahí. Porque es Dios. Está con nosotros. Esa es la promesa, que estaría con nosotros para siempre. Usted va a su trabajo y el Espíritu Santo está ahí. Muchas veces se nos olvida y pensamos que el Espíritu Santo solamente está aquí. Y aquí, bueno, aquí venimos con gran reverencia y respeto. Aquí no queremos levantar el rostro por la humildad que traemos. Terrible. Pero allá afuera somos más diablos que el diablo. Uy, qué terrible. Y se nos olvida que el Espíritu Santo está ahí. Porque es Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Verdad? Alabamos al Señor, hermanos. Es bueno. El Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Gloria a Dios. Es consolador. Es alguien que ayuda. Alabado Dios. Amén, hermanos. Aparte de ello, se utilizan pronombres personales referentes al Espíritu Santo. Y esto solamente se debe a una persona. Vean lo que dice acá en el capítulo 16. Ahí estamos cerca, ¿verdad? Aleluya. El verso 8, dice la Biblia, verso 8. Y cuando Él, ¿se entiende? Aquí está hablando de una persona. Sí, amén. Y cuando Él, esa E tiene un acento, ¿verdad? Amén. ¿Cómo le llaman a eso? Acento, sí, ¿verdad? Él, refiriéndose a una persona. Y cuando Él venga, no está hablando de un viento, está hablando de una persona. Y cuando Él venga, estamos en el verso 8. Y cuando Él venga, convencerá, o sea que puede convencer. Convence. Aleluya. Sí. Amén, hermano. A mí me convenció. Aleluya. Todos los que estamos aquí estamos convencidos. Sí, amén. Aleluya. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso. Comenzará el mundo de pecado, Amén. de justicia y de juicio. De juicio. Amén. El otro día estuvimos hablando de estas tres cosas importantes Alabado. en las que obra el Espíritu Santo. Convencer al hombre de pecado. Sí. Esa es la palabra redarguir que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Creo que Pablo le escribe a Timoteo Sí. y le dice que la escritura es útil para redarguir. Esto es convencer con hechos. Aleluya. Y es lo que el Espíritu Santo hizo con nosotros, hermano. Amén. Sí. Recuerde, ¿cuántas veces usted escuchó más de alguna vez a alguien que le dijo, usted es pecador, usted tiene que venir a Cristo? Y bueno, usted lo escuchó como si nada. Pero cuando el Espíritu Santo llegó, este le convenció a usted Sí. Amén. de que en verdad éramos pecadores. Sí, amén. Así es. Amén, hermano. ¿Y qué necesitábamos de Cristo? Nos convenció con hechos. Aleluya. De que si no veníamos a Él, nos íbamos a ir al infierno. Aleluya. Así es. Amén. Y no porque, bueno, y Él lo dijo, no es que Dios usó a alguien Amén. en el momento que Él tenía determinado para nosotros. Sí. Nos llama, nos convence con hechos. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aleluya. Ahora, vemos el verso 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Habla el Espíritu Santo? Sí. ¿Habla? Sí. ¿El viento habla? Sí. No, el viento no. No. El Espíritu Santo sí.
Aleluya. Amén, hermano. Sí. Habla el Espíritu Santo, ¿verdad, hermano? Sí, amén. Gloria a Jesús. Entonces, estábamos leyendo el verso 13. Este ya lo leímos, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Ahora, el verso 14 dice: Él me glorificará. Él, encuentra de nuevo esa palabra, ¿verdad? Él. Amén. Amén, hermanos. Dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará. ¿Sabe? Toma decisiones. Sí, amén. Y luego habla. Alabado Dios. Amén, hermanos. Qué bueno es el Señor, hermanos. Gloria a Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Santo Dios. Entonces, estábamos viendo que el Espíritu Santo tiene características de una persona. Todo lo que hemos visto que hace el Espíritu Santo son características nuestras. ¿Hablamos, hermano? Sí. Sí, hermano, sí hablamos. ¿Pensamos? Sí. ¿Tomamos decisiones? Sí. Sí, son características. Amén, personales. Amén, hermanos. Amén. Ahora, vamos a ver los hechos personales que son atribuidos al Espíritu Santo. Hablamos, ¿verdad? O decíamos que el Espíritu Santo habla. Sí habla, ¿verdad? Sí. Sí habla, claro que sí. Amén. Hechos capítulo 13. Gloria a Jesús. Hechos capítulo 13. Alabamos al Señor, hermanos. Aleluya. Sí, gloria a Dios. Hechos capítulo 13, verso 2, vamos a leer. Lo tenemos, hermano. Ministrando estos al Señor y ayunando, ¿lo tiene, hermanos? Ok. Lo leemos nuevamente. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, entonces sí habla, ¿verdad? Dijo el Espíritu Santo. Ahora, esa teología o esa doctrina de que el Espíritu Santo es un viento y no una persona, hermanos, la Biblia echa por tierra esa creencia, esa enseñanza, esa doctrina, porque aquí estamos viendo atributos de una persona. Amén, hermanos. ¿Sí o no, hermano? Hechos personales, ¿verdad? Habla. Entonces dice ahí que dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he. ¿Quién nos llamó? El Espíritu Santo. Él hizo la obra, hermano. Recuerde que nadie puede venir a Cristo si no es por obra del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Nadie puede venir a Cristo. Claro, Saulo, Pablo, se le apareció al Señor, ¿verdad que sí, hermano? Iba camino rumbo a Damasco cuando el Señor se le aparece, pero quien hace obra también en él es el Espíritu Santo. Amén. Porque aquí dice que Él los llamó, o sea, es Dios, hermano. Sí. Los llama, ¿verdad que sí, hermano? Entonces tenemos que el Espíritu Santo habla y toma decisiones y elige a personas y envía a personas también, ¿verdad que sí, hermano? Él intercede por nosotros. Ya lo leímos, ¿no? Romanos 8, 26. Él intercede por nosotros. Vamos a ir de nuevo, hermano. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Gloria a Jesús. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Entonces intercede por nosotros. Y esas son, hermanos, cualidades, atributos de una persona que son dados al Espíritu Santo. Nosotros intercedemos. Amén. Sí, hermano. Si no sabía, mire, interceder es orar por Por alguien, Alabado amén. Usted Dios. está intercediendo por esa persona, por si nunca lo ha hecho. Hay que orar por los demás hermanos, por las demás personas, hermanos. Hay que orar por nuestros familiares. Estamos intercediendo en oración por ellos. El Espíritu Santo enseña. Amén. Vamos a ir a Juan, por favor. Juan, capítulo 2, el Evangelio de Juan, capítulo 2. Y vamos a leer el verso 20. Gloria a Jesús. 2:20. Déjenme ver si este es el verso que queremos leer.
¿Qué dice ese verso? Léalo mientras yo voy a primera de Juan. Siga leyendo, por favor. La palabra que Jesús. Ok, vamos a ir entonces a primera de Juan. Primera de Juan, creo que va a ser este el texto que queremos leer. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. En lo que usted llega ahí, yo leo, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y está hablando del Espíritu Santo. Y dice: y conocéis todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo enseña. Amén, hermanos. El verso siguiente: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. El Espíritu Santo de verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así dice, hermano. Entonces sigue, dice el verso: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, que la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que enseñan, así dice, ¿verdad? Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así dice, hermano. Así que la unción misma os enseña todas las cosas, y ¿qué dice? Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y cuando habla de esa unción, está refiriéndose al Espíritu Santo que ha enseñado nuestras vidas. Amén, hermanos. Él guía, el Espíritu Santo guía. Hechos, capítulo 16. Vamos a ir ahí, hermanos. Hechos, capítulo 16. Gloria a Jesús. Ya vamos a terminar, no se preocupe, hermano. Pareciera que el día domingo tendríamos que traer un mensaje evangelístico, pero, hermanos, es bueno también tener enseñanza de la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Estudiar la Biblia. El capítulo 16 dijimos, ¿verdad? Verso 6 dice la palabra: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿por quién, hermanos? Por el Espíritu Santo, hablar la palabra. ¿Fue prohibido? ¿Quién lo prohibió? Entonces el Espíritu Santo guía. Y en esta ocasión prohíbe que Pablo hable en cierto lugar. Y pareciera, bueno, Dios nos manda a predicar a toda criatura y aprovechar la oportunidad en todo lugar. Pero hay momentos en que el Espíritu Santo dice no. ¡Aleluya! Hay momentos en que el Espíritu Santo dice no, no lo hagan. Así es. ¿Por qué? Porque no es el tiempo, no es el momento. Así es. Aquí le prohibió. Él quería ir y ¿qué quería ir a hacer? A predicar la palabra, como lo había hecho en todos los otros lugares. Pero en esta ocasión el Espíritu se lo prohíbe, pero usted va a encontrar más adelante que el Espíritu Santo lo envía. Sí. Macedonia. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, dice el verso 7, ¿lo tiene? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Así dice, hermano. El Espíritu Santo guía. Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces, otra de las cualidades personales del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo puede recibir tratos como de una persona. Sí, amén. O como una persona. Puede recibir tratos como usted los recibe, que es una persona. Él puede recibir tratos también.
Amén, hermanos. Dios es bueno, ¿verdad? Aleluya. Una de las cosas que la Biblia dice es que el Espíritu Santo puede ser contristado. Sí, amén. Ese es un trato que recibe. Y lo recibe de la iglesia. Sí. No lo recibe de aquellos de afuera. Lo recibe de nosotros muchas Sí, veces. amén. Ser contristado. Vamos a ver lo que dice la palabra en Efesios capítulo 4, verso 30, 4:30. Tenemos, hermano. Efesios 4:30. ¿Lo tiene? Léalo, hermano, si lo tiene. Esa palabra contristéis es la palabra lupeo del griego, y esta palabra significa tristeza, causar dolor, afligir y entristecer. Entonces, cuando leemos qué dice la Biblia, y no contristéis al Espíritu Santo, no le provoquen tristeza al Espíritu Santo. Dolor por alguna acción que nosotros estamos haciendo o hemos hecho. Sí. Amén, hermano. Recuerde que Él nos anhela celosamente, pero cuando pecamos nos alejamos de Él, pero Él quiere que nosotros estemos cerca de Él y Él estar cerca de nosotros. Amén, iglesia. Entonces, entristecer, eso es lo que significa, ¿verdad? Causar dolor, afligir, entristecer, esa palabra contristar. Y bueno, digo que esto es un trato personal que Él recibe. Ahora también el Espíritu Santo puede ser agraviado o ser insultado por la persona. Pero Él es Dios, sí. Pero ¿cuántas veces no nosotros insultamos a Dios fuera del conocimiento del Evangelio? ¿Cuántas veces no algunas personas, hermanos, maldijeron a Dios? Pero vean lo que dice la Biblia, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Gloria a Dios. Verso 29. Lo tenemos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, así dice, ¿verdad? E hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Afrentar, insultar, agraviar. Eso es lo que significa esta palabra. Imagínense qué es lo que dice aquí en la Biblia. Sí, amén. Y habla en el principio del versículo, cuánto mayor castigo. Entonces, ¿hay un castigo? Sí, hay un castigo. ¿Cuánto mayor castigo? Aquel que insulta al Espíritu Santo. Hermanos. Ahora, otro de los tratos que recibe como persona es que el hombre le miente o procura mentirle en algunas ocasiones al Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Se puede tratar de mentirle? Sí. Sí. Es lo que dice la Biblia, Hechos capítulo 5. Sí, Ananías y Zafira. Verso 3. ¿Lo tiene, hermanos? Amén. Ahí está. Gloria a Jesús. Hechos 5, 3. ¿Qué dice, hermanos? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Y qué dice? Y sustrajeses del precio de la heredad. Oiga esto, lo leemos nuevamente. Pedro, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué lo llenó? Para que mintiese al Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿puede una persona tratar de mentirle? Sí. O sea, son tratos personales que el Espíritu Santo recibe. ¿Cuántas veces usted le ha prometido, Señor, cuando usted siente la presencia de Dios, voy a dedicar este ayuno? Y llega el siguiente día y usted no ayunó. Voy a ir al culto. Aleluya. Y se llegó la hora y usted no vino. Aleluya. ¿Cuántas veces no?
Sí. que hemos tratado, porque no podemos mentir, porque Él lo conoce todo, porque es Dios. Pero ¿cuántas veces lo hemos hecho? Aquí encontramos a un hombre que con su esposa habían decidido vender la heredad y dar todo el dinero que les dieran de la heredad, ponerlo en los pies de los apóstoles, que los apóstoles decidieran en las necesidades de la iglesia. Pero cuando vendieron la heredad, no sé si es que vieron que la cantidad era mucha y dijeron, pues no, ¿para qué vamos a estar dando todo? No vamos a quedar sin nada. Pero ¿quién estaba trabajando ahí? Satanás. Entonces decidieron sustraer una parte, o sea, quedarse con una parte de ellos y dar otra parte. Dijeron, bueno, aquí está, en esto nosotros vendimos la heredad, así es que todito, Señor, o apóstol Pedro, como quiera, ¿verdad?, expresarse, aquí está todo el valor de la heredad. Y de repente el Espíritu Santo, hermanos, revela a Pedro y le dice, están mintiendo. No es el dinero completo. Y luego llega la mujer, ¿verdad? Los jóvenes tenían una labor muy importante. A ellos mandaron a enterrar al difunto. Y no es que los jóvenes, como muchos dicen, que solamente para eso servían. Porque yo considero que no solo los jóvenes, nosotros los viejos también hay cosas que tenemos que enterrar. Hay muertitos ahí que hay que enterrar. Aleluya. Amén, hermano. Pero bueno, estamos en este verso. Llega, hermanos, la mujer y luego Pedro dice, ¿tanto vendieron la heredad? Sí, ya le dijo de seguro mi esposo. Y le dice, mira, ¿quiénes vienen ahí? Son los pies de los jóvenes que ahorita vienen de enterrar a tu marido y te van a llevar a ti también. ¿Por qué? Porque trataron de mentirle al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y no se los perdonó. No se los perdonó. Amén, hermanos. No le fue perdonado ese pecado. Ahora, el Espíritu Santo, ¿puede la persona blasfemarlo? Sí. Sí puede, pero no se debe. Amén, hermano. Mateo 12, vamos, y ahí terminamos, hermano. Ya nos vamos. Mateo capítulo 12. Capítulo 12, verso 31 al 32. ¿Tenemos? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Eso es lo que dice la Biblia. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le serán perdonados. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Amén, hermanos. Amén. Ni en el venidero. Entonces, el mover del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo, ¿cómo debe de juzgarse? Porque juzgar no es solamente señalar y condenar a alguien. Juzgar es escudriñar también. Amén, hermanos. Porque es lo que dice la Biblia referente al mover del Espíritu Santo en la iglesia. Dice que uno o a lo más tres hablen, profeticen, ¿verdad? O hablen en lengua y los demás interpreten. Y luego dice la Biblia, y los demás juzguen. Cuando la iglesia calla y habla el profeta, los demás juzguen. Y no está diciendo, uy, miren qué diablo. No, está juzgando, escudriñando lo que se ha dicho. Amén. ¿Qué es lo que hay que hacer para no blasfemar y no hablar en contra o mal del Espíritu Santo? Juzgar el mover a través de la palabra. Sí, amén. A través de la palabra. Porque hay gente que dice, uy, me juzgaron y blasfemaron contra el Espíritu Santo. Pero bueno, si juzgamos a través de la Biblia y no es compatible lo que se está haciendo a la palabra de Dios, entonces no es del Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, sin ningún temor podemos juzgar y podemos detener y podemos tomar acciones cuando no es respaldado por la palabra de Dios. Sí. Así es. Amén. Usted va a ver, hay muchos movimientos proféticos que cuando no se les cree
lo que ellos dicen o lo que hacen, dice, estos son blasfemos contra el Espíritu Santo. No, Aleluya. es que depende de lo que hagan, hermano. Depende de lo que hagan. Hermano, yo creo que el Espíritu Santo puede hacer o dar una profecía o hablar, ¿verdad? Un profeta a través del Espíritu Santo, una profecía demostrativa, o sea, que puede tomar muchas maneras para poder demostrar, no sé cómo le llaman a esta manera del Espíritu Santo, ¿verdad? Hablar, como lo que hizo, no sé si es Agabo, Agabo, el profeta ¿verdad? Agabo, sí. Que tomó el cinto, se amarró, estaba dando una demostración, ¿verdad? Y hablando la profecía, haciendo una acción demostrativa de lo que iba a pasar con la persona dueño del cinto. Amén. Pero es que hay que se pasa. Yo recuerdo, como les he platicado algunas ocasiones, ¿verdad? En un culto que teníamos, una campaña, llegaron personas del movimiento profético que en realidad hay iglesias, hermanos, que se mueven con el poder del Espíritu Santo. Pero estas personas comenzaron, unas mujeres, ¿verdad?, hermanas, a danzar, y tenían floreros los hermanos. Ya no sé si era el tercer día de campaña, hermanos, o segundo día, pero el agua no se las habían cambiado. Entonces ellos trataban de hacer una profecía ilustrativa, demostrativa, no sé cómo sería la palabra correcta, y se ponen, hermanos, los floreros en la cabeza y danzando, se mojaron todo, y mojaron casi todo el equipo. Pero el agua, viera qué feo, ¿verdad? O sea, hicieron un desorden. Un desorden. Ahora, y cuando uno dice desorden y lo escucha, uy, blasfemia contra el Espíritu Santo, no. No, claro que no. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Nos arruinaron un cable, se enredaron en él, hicieron un desorden. ¿A poco no podemos decir desorden? Claro que sí. Claro que sí, gloria a Dios, gloria a Jesús. O como el otro, ¿verdad?, que imponía manos, fiado, decía él, por el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo metía la mano en el pecho de la mujer. ¿Acaso no podemos decir, hermano, que se merece un par de correazos? Claro que sí. ¿Era el Espíritu? No, hermano. Entonces, ¿estaríamos blasfemando contra el Espíritu Santo? No, porque se debe de poner orden. Amén. ¿Amén? Se debe de poner orden. Amén, hermano. O como aquellos en aquel culto, hermano, que comenzó la bendición y comienzan a correr, hermano, y uno corrió de un lado y el otro de otro. ¿Era el Espíritu de Dios? Nosotros dijimos que no. Entonces, ¿blasfemamos? No, hermano. Porque el Espíritu Santo no va a mover a alguien para que se reviente los dientes, hermano. No es así. El Espíritu Santo lo hace para edificación. El mover del Espíritu Santo es para edificar. Claro que puede tomar muchas maneras de ilustrar, de mostrar, hermanos, una profecía. Claro que sí, yo lo creo. Amén. Amén. Claro que sí. Yo sí lo creo. Porque encuentro en la Biblia a profetas de Dios que lo hicieron de esa manera. A uno le dice, ponte un yugo. Y se puso un yugo, a otro le quita la ropa y anda desnudo. Y andaba desnudo, teniendo las nalgas, dice la mujer. Y era una profecía de cómo el pueblo iba a salir amarradito, llevado al cautiverio, desnudo también. Hay muchas maneras, ¿verdad que sí, hermano? Pero vuelvo a decir, en el orden de Dios. Amén, hermano. Así que si alguien viene ahí con las nalgas desnudas, pues hay que reprenderlo también, porque esa fue una profecía de un exilio, hermano, que iba a realizarse. Amén, hermano. Alabamos al Señor, ¿verdad? Vamos a llegar hasta acá. Lo invito a ponerse sobre sus pies.